Tierra fértil. Descubriendo el Evangelio a través de la Biblia. Y bueno, pues vamos a empezar. La lectura ya la hicimos, es la que justamente acabamos de hacer, de 2 Corintios. Y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar por ahí. Realmente, si se fijan, ahorita que se acaba de leer, pues una palabra que se repite muchísimo es consolación, consuelo, etcétera, ¿no? De hecho, en los primeros versículos del 3 al 7, esa palabra se repite 10 veces, ya sea en forma de verbo o en forma de sustantivo, ¿no? Y pues vamos a explorar justamente quién es ese Dios de consolación, ¿sí? ¿Quién es ese Dios que nos trae consuelo? Y específicamente aquí Pablo está narrando cosas que le habían acontecido. De hecho, según varios estudiosos de cómo fueron compilados los libros de la Biblia, las cartas de Pablo específicamente, no se acaban de poner de acuerdo. Algunos dicen que la carta de 2 Corintios fue escrita en 2 o 3 partes diferentes, en diferentes momentos. Algunos dicen que no, que fue de corrido. Entonces, pues está así como que sin ponerse de acuerdo, pero sobre todo los hechos que narran aquí, que estaban atribulando en ese momento al apóstol Pablo, son de los que también no hay mucha certeza de qué hechos se refieren, ¿no? Entonces no vamos a fijarnos en eso, si no están descritos tal cual en la Biblia cuáles son o cuáles se refieren, pues entonces pues vamos a obviarlo también, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Fíjese bien, comenzamos del 3 y justamente del 3 al 7 vemos esta parte que sería como de aflicción, toda la aflicción, pero también todo el consuelo que trae Dios, ¿no? Entonces voy a ir leyendo versículo por versículo conforme vayamos avanzando. Dice el versículo 3, recuerden, estamos en 2 Corintios, primer capítulo, y el versículo el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Fíjense bien, aquí esta parte de ser el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente luego como que puede decir, ah, caray, ¿por qué Jesucristo dice Dios y Padre, no? Bueno, pues obviamente su Padre es desde que Dios es Dios, de que Jesús es Jesús, pero su Dios, pues al momento de él hacerse carne, es que también se convierte en su Dios, ¿sí? Entonces, ahí es esa parte. Y si nos vamos a Juan 20:17, si tiene así como que agilidad con la Biblia, o con su aplicación del celular, váyase directamente también a Juan 20:17. Y algo que a mí me encanta es cómo en Jesucristo podemos tener ese mismo Dios y ese mismo Padre. Juan 20:17 nos dice: Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Híjole, ahí está ya Jesús para ascender al cielo, y justamente nos deja como herencia esa, ¿no? O sea, es mi Dios, pero es también su Dios. Es mi Padre, pero también es su Padre, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros también podemos decir, pues abrazo eso, ¿no? Abrazo a Dios como mi Dios y a mi Padre como mi Padre, ¿no? Mi Padre celestial. Y aquí sigue diciendo Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, fíjense bien, Padre de misericordia, que es pues como Padre amoroso, que tiene misericordia con sus hijos, nosotros, y por lo tanto nos encamina al bien, ¿sí? Y segundo, que es un Dios compasivo. ¿Por qué es compasivo? Porque nos consuela. Si Dios no tuviera compasión de nosotros, no le importaría consolarnos. Ah, están sufriendo, pues que sufran, que al cabo que están allá en la tierra, ni me importa, ¿no? No, Dios es un Dios compasivo. Y esa compasión obviamente es la que nos consuela. Y algo que me encanta a mí de la compasión es que se ve ahí el amor de Dios que busca, que llega, que alcanza al pecador, y no solo lo alcanza, sino que también lo transforma. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos justamente esa compasión de Dios. Entonces, al decir que Dios es Dios de toda consolación, está hablando de que es en todo momento, en todos los tiempos,
sobre cualquier tribulación, sobre cualquier tristeza, sobre lo que sea, Dios nos consuela. Dios está ahí, ¿ok? No hay límite para su consolación. Ok, entonces vámonos al versículo 4 que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se fijan? Aquí dice también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Perdón, déjenme regreso. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Casi suena como el Padre Nuestro, ¿no? Para que perdonemos también a los que nos ofenden, ¿no? O sea, es algo práctico, es algo de aplicarlo ya también. Es también como que amar también nosotros, somos amados, también tenemos que amar. Son mandatos como que muy implícitos ahí de Dios, ¿no? O sea, te amo, ama a los demás, te perdono, perdona a los demás, te consuelo, consuela también a los demás, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a Romanos. De hecho, creo que lo acabamos de leer. Dije, mira, estaba todo sincronizado las lecturas y demás. Romanos 5, del 3 al 5. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se fija cómo conectamos la parte de las tribulaciones con las tribulaciones que se nos hablan en Romanos? Porque estamos hablando de que las tribulaciones aquí, o las aflicciones, no están nada más para atormentarnos, sino que hay un propósito de Dios en esas tribulaciones, y casi siempre apunta ese propósito a la salvación, ¿ok? Sabemos, todos lo sabemos, que muchos de nosotros, si no nos hubieran apretado tantito, no hubiéramos llegado al Evangelio. No sé usted, pero yo sí. Entonces, muchas veces esas tribulaciones son justamente pruebas que Dios pone para que podamos producir todo esto que acabamos de leer en Romanos, ¿no? Incluso termina con ¿qué? Con la esperanza. Y la esperanza se traduce en ¿qué? En el amor de Dios para con nosotros. Entonces, fíjate, seguimos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Entonces, Dios no solo consuela y sostiene en la desgracia, sino que además nos da esa capacidad para que podamos acercarnos hacia otras personas y también consolar, ¿sí? A mí me encanta la palabra consuelo. Yo no sabía, sí, que viene pues obviamente de consolar, confortar, y que viene del latín que es con y forte, y significa hacerse fuerte conjuntamente. O sea, hacerse fuerte conjuntamente. Usted y yo, juntos, nos hacemos fuertes, nos fortalecemos. Eso significa consuelo. Entonces, al final, cuando nosotros nos podemos acercar a otras personas para hablarles, ¿sí? De que pues no todo está perdido, de que hay una esperanza, de que Dios tiene en control todas las cosas, estamos haciéndonos fuertes junto con ellos. Entonces, al final, el consuelo es eso, ¿no? Animar, exhortar, ¿ok? Cuando estamos con gente que está derrotada, que tiene dudas, que está deprimida, pues es justamente eso, ¿no? Animarlos a través, obviamente, de lo que dice la palabra, ¿no? Y eso convierte al consuelo en una responsabilidad colectiva. ¿Qué significa eso? Que no depende de mí, no depende de usted, depende de todos los que nos consideramos un mismo cuerpo, ¿ok? Llevar consuelo a nuestros hermanos. A mí me encanta, y yo lo he visto muchas veces, cómo la iglesia se une para hacer cosas pues que justamente tiene que ver con este ánimo, con este consuelo. La hermana que acaba de tener a su bebé, y que las hermanas se organizan para llevarle comida. Ahora que gente ha estado en COVID también, los hermanos se organizan para, pues vamos a llevarle un día y otro día y otro día, y le llevamos para que coman, ¿no? Porque a lo mejor no puede estar comprando ni nada, ni tiene en su casa para comer, pero vamos a juntarnos y les llevamos para que esté comiendo, ¿no? Es justamente esa, y es donde yo digo que es esa responsabilidad colectiva. Muy bien, vámonos al 5. Dice aquí,
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo nuestra consolación. Cuanto mayor es la aflicción, mayor será la consolación. Eso me encanta porque no podemos decir, ay, estoy afligido, estoy atribulado, estoy poniéndome muy mal y está creciendo eso. Por mucho que crezca, siempre arriba va a estar el consuelo de Dios. Siempre va a estar arriba. Entonces no puede crecer más esa aflicción porque siempre va a estar arriba ese consuelo de Dios. Entonces cuando yo veo esto digo, pues es que Dios está con nosotros, pero a veces no lo sentimos, a veces no lo creemos, a veces no sabemos que está ahí, a veces no lo podemos percibir y a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Había un hermano que me encantaba lo que decía, el hermano Francisco, siempre él decía, si usted siente que cuando está orando sus oraciones rebotan en el techo porque no siente a Dios, no cree que Dios está con usted y siente que están rebotando en el techo, dice, pues gloria a Dios, porque si rebotan en el techo ya escuchó de ida y escuchó de regreso, ya lo escuchó 2 veces. Dios nunca deja de escuchar, Dios nunca deja de estar, Dios nunca deja de confortarnos. Versículo 6. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Aquí uno se queda preguntándose, bueno, ¿cómo si Pablo es atribulado va a ser para el consuelo de otros y la salvación de otros? Ojo, Pablo no tenía nada que ver con la salvación. Nosotros cuando evangelizamos, cuando le compartimos a alguien del evangelio no tenemos nada que ver con la salvación. Quien hace la obra de la salvación es el Espíritu Santo, pero en nosotros sí está hablarlo. Y en Dios está el que la gente pueda llegar y conocerlo a Él, ¿no? Entonces, aquí cuando está hablando justamente de esto, que es para vuestra consolación y salvación, nos está diciendo justamente que era el mensaje que estaba llevando Pablo. Que Pablo no le importaba enfrentarse a la cárcel, enfrentarse a la persecución, enfrentarse ante los concilios y tener que defender ahí sus posturas. No le importaba. ¿Por qué? Porque al final él estaba sabiendo que la obra que él hacía no era de él. Era de alguien mayor que él. Era de quien lo había mandado. Era de quien lo había tumbado rumbo, ¿a dónde? A Damasco, el caballo. Era de él la obra, no era de Pablo. Entonces Pablo dice, pues yo nomás estoy sirviendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Y estoy haciéndolo, ¿por qué? Porque la salvación tiene que alcanzarlos. ¿A través de qué? Del evangelio que les vamos a presentar. Y ahí es donde está la parte de la salvación, ¿no? Dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación también, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos, no confiemos en el evangelio. Ya me estoy metiendo en otro tema, ni modo. No confiemos en el evangelio, que luego se llega a predicar de que no, tú acércate a Cristo porque cosas maravillosas van a pasar y todo es bonito y todo es color de rosa. Yo no he vivido eso. No sé usted. A lo mejor hay quien sí, pero aquí dice, ¿no? La cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, realmente es parte del hacerte cristiano, es parte de que te rechacen, es parte de muchas cosas. Si ahorita me está escuchando mi mamá, yo cuando me hice cristiano me empezaron a ver que salía con el libro negro, decía mi papá. Mis papás son católicos, siguen siendo católicos. Y decía mi papá, ahí vas con tu libro prieto otra vez, ¿no? Pues la Biblia, traía mi Biblia y todo. Cuando me hice cristiano, mi mamá dejó de hablarme, de dirigirme la palabra, de servirme el platito en la mesa, fácil como un mes. Así nomás. Hola, y ya. Bien seca. Sí, digo, no es una gran aflicción, es una gran tribulación. Digo, estaba chavo, pero la gente no recibe bien el evangelio. Que es locura, ¿no? Para muchos el evangelio. Entonces es como que ya te hiciste cristiano, aleluya, de esos. Entonces no, realmente sí. Y más si estamos compartiendo el evangelio. No me vengas a hablar de tu Dios. Yo estoy bien así. Y recibimos rechazo. Yo no les cuento cuántas veces me han bloqueado en Facebook ahora sí que por causa de eso, ¿no? Y dice aquí, el número 7.
Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Algo que es bien, bien importante. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. La esperanza, conocer, saber, tener por seguro de que todo va a estar bien. Si hay tribulaciones, si podemos pasar por momentos bien amargos, en lo personal, en lo familiar, de todas formas, sí por predicar el evangelio, sí por llevar las buenas nuevas, pero también en la vida cotidiana, nada más por el hecho de existir, ¿sí? Llevamos aflicciones, llevamos tribulaciones, llevamos de repente cargas que decimos, ¿y ahora cómo le hago? Ya no sé, ya no sé si me pesa tanto la carga o nomás de saber que la traigo arriba, ¿no? Entonces aquí lo más importante es eso, ¿no? Saber que hay una esperanza y que todos somos partícipes, no solo de la tribulación, sino de la consolación. Jamás debemos de pensar que no hay consuelo para nosotros. Yo trabajo a veces con familias que han perdido algún ser querido y muchas veces es como que muy común en las familias encontrar el decir, no, es que yo no puedo llorar delante de mi familia, tengo que ser fuerte. Y la gente trata de ser fuerte y no lloran. Es que se murió su hijo. Yo no puedo llorar delante de mi tía porque su hijo falleció. Tengo que mostrarme fuerte para con mi tía. Y yo siempre les digo, no, llore. Usted no puede ir a llorar con otra persona. Usted vaya y llore con su familia. Y se agarran todos llorando, pues lloren todos. Compartan esa aflicción porque nadie lo va a consolar de mejor manera que quien siente tan cerquita como usted el dolor. Capaz de que su tía que se le murió su hijo solo está esperando que alguien de su carne, su sangre llore para llorar con él. Pues nadie llora, yo también me hago el fuerte, ¿va? Y ya nadie lloramos. Y dejamos pasar como si nada, y ahí anda cada quien llorando en los rincones aparte. Cuando todos podrían llorar, sí, y que tiene, y ser consolados entre ellos mismos. Porque ellos mismos saben lo que significa esa pérdida y otras personas a lo mejor no. Ay, pues pobrecito, sí, pues qué lástima, se murió su sobrinito. No, la misma familia es la que sabe, ¿no? Entonces, ahí es esa parte, o sea, tenemos que ser partícipes también de esa consolación. Si somos parte de la aflicción, también partícipes de la aflicción. Versículo número 8. Del 8 al 11 ya cambiamos la dinámica, ¿sí? Les había dicho que del 3 al 11 era como que la parte de la aflicción y luego la consolación. Del 8 al 11 ya tenemos que ver las cosas de una forma diferente, porque aquí ya empieza a hablar Pablo de lo que es la liberación, ¿sí? Y aparte de la gratitud. Versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es lo que le decía, que los estudiosos no se ponen de acuerdo a qué hecho se refiere, porque como hubo varios y exactamente dicen, pues no sabemos de qué está hablando, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así nada más. Pero aquí lo importante es que lo que se resalta es que perdieron la esperanza de vivir. Dijeron, ahora sí, se acabó. Se acabó ya. Ya no hay nada que hacer. No sé si usted se ha encontrado en una situación como esa, que siente que ya no la libra. Yo tengo algunos conocidos que me han dicho con el COVID, es que no, o sea, 3 veces estuve a punto de decir, ya, casi me despedí a señas porque ni podía hablar ahora. Pero sí, 3 veces ya me sentí que no la contaba, ¿no? Y yo creo que todos quizá hayamos pasado por algún momento en donde sentimos que ya no le íbamos a librar. Por cuestiones de salud, por algún accidente. En el 2000 yo tuve un accidente que yo sentí que ya no la libraba. De hecho, bien cómicos los ¿cómo se llaman estas personas? Los paramédicos. Bien cómicos los paramédicos, porque íbamos en la ambulancia
Y pues como vieron que no hubo ningún muerto, nos platicaban ellos muy amenamente. Cuando vimos la camioneta y llantas para arriba, veníamos haciendo apuestas de cuántos muertos había. O sea, pues gracias a Dios que no fue ninguno, ¿verdad? Pero ahí estábamos, o sea, por poquito y no la contábamos. Llevamos 4 personas, entre ellos mi suegra y uno de mis cuñados, otro amigo y yo. Justamente veníamos de un pueblito de estar ahí predicando la palabra, ¿no? Entonces, pasa el accidente y todo, y así nos fue. Y luego uno de mis cuñados dice, cuñado mío de parte de mis hermanas, ¿no? No cuñados de parte de mi esposa, dice que cuando él llega y ve a la que era en ese entonces nada más la hermana Eli, no era mi suegra todavía, pasaron todavía varios años para que se convirtiera en mi suegra, que ella le decía, ay, dígale a Francisco que estamos bien, yo venía manejando, dígale a Francisco que estamos bien, dígale que no se preocupe, que estamos bien, y él le decía, pues, ¿cómo quiere esta señora a Francisco, verdad? Y ya después de años que me casó con su hija, dice, no, pues sí lo quería mucho, dice, hasta la hija le dio, ¿verdad? O sea, no solo le aguantó la mazapaneada ahí con la camioneta, sino que hasta le dio a la hija. Pero bueno, a veces estamos, no creemos que haya esperanza de vivir. En el versículo 9 lo confirma, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, ya, nos íbamos a morir, sí o sí nos moríamos, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjese que, pues no sé, a mí se me destroza así las neuronas cuando veo esto, de pensar que ese sentimiento de que se van a morir era solo para que no confiaran en ellos mismos. El propósito de Dios en Pablo era, hey, mijo, no confíes en ti, no estés confiando en ti mismo, ¿sí? Entonces, lo que es el llamado a que se abandone la autoconfianza. Yo no debo confiar en mí. Debo de poner mi confianza en Dios. ¿A quién pertenecemos? Pues a Jesucristo, ¿no? Entonces mi confianza debe estar en Jesucristo. Cuando Dios nos libra de la muerte, no sé si a usted ya le pasó que Dios lo libró de la muerte en algún momento, va a entenderme lo que le digo. Pero cuando Dios nos libra de la muerte, lo vemos como una resurrección, ¿no? Estaba muerto y o sea, casi estaba muerto y no me morí. Entonces es como que un reinicio, ¿no? Un vuelvo a nacer, vuelvo a vivir. Y me llama mucho la atención que justamente lo podemos ver con la vida de Abraham. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 11, 19. Hebreos 11, 19. Bueno, no, vamos desde el 17, para tener el contexto. Del 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. O sea, a Abraham le dijeron, de ti serán llamadas las naciones, de lo que tú salga de ti, ¿no? De tu descendencia. Y luego le dice a Dios, bueno, pues dame a tu descendencia. Dice, caray, pues nomás tengo uno, ¿dónde van a salir esas naciones que dices, Dios? O sea, ¿cómo está eso? No me salen las cuentas, ¿no? Entonces, aquí dice claramente, dice, cuando fue probado ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, imagínese a Abraham, ya estaba con el cuchillo ahí, Isaac atadito ahí, pues ahí dijo, pues mi papá sabe lo que hace. Y aparte él con mucha fe cuando subió al cerro, acuérdense que le dijo ahí a las personas, ¿no? Ahorita subimos, vamos a adorar, y ahorita regresamos los dos, Isaac y yo, ahorita regresamos. O sea, él nunca pensó que lo iba a dejar muerto. Sabía que lo iba a sacrificar, pero Abraham jamás por su mente pasó que se iba a quedar muerto. Él estaba pensando seguramente en la resurrección, porque llevaba lanzado con el cuchillo. Hasta que el ángel lo detiene y le dice, no, espérate, mira, ahí hay un corderito, ¿no? Y es justamente esa parte, ¿no? El sentirnos como que volvimos a la vida. Simbólicamente, Isaac volvió de la muerte. No lo alcanzó a matar, pero volvió de la muerte.
¿Ok? Entonces es justamente esa sensación que llegamos a tener nosotros cuando realmente vemos que Dios nos rescata, que Dios tiene en control nuestra vida. En, en la, en la semana, justamente son cosas que digo yo, ¿por qué pasan en estos momentos así, no? En la semana, Sardi, mi hija menor, que tiene 7 años, me pregunta, ella hace preguntas bien intensas, me pregunta, oye papá, si una persona se muere, ¿se puede volver a morir? Yo me quedé así como que, a ver, espérame, ¿cómo, hija? Y en eso le dije, no, pues sí, hija, sí se puede volver a morir, claro que sí. Entonces es como que, ay, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, sí, hija, porque pues si ya está, hay gente que si está muerta en sus pecados, y si ya está muerta, y luego cuando se muere físicamente, pues sí se muere otra vez. Y luego así como que, ¿cómo que está muerta? Le digo, sí, en sentido figurado. Y por allá mi esposa dice, no te va a entender. Le dije, sí, sí me entiende. A ver, sentido figurado es decirte, tienes 2 manzanas en los cachetes. ¿Qué te estoy diciendo? Que están colorados. Ahí está, sí me entendiste el sentido figurado. Entonces igual, no están muertos realmente, pero es como si estuvieran muertos. ¿Por qué? En sus pecados, ¿no? Vamos por favor rápidamente a Juan 5:24. Por si usted ha dicho, yo nunca he sentido como que me voy a morir y luego no me muero, aquí le traigo esta parte de la escritura, donde va a decir, ah, caray, no, pues sí es cierto. Juan 5:24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estaban muertos y ahora viven. ¿Ok? Y nada más para que amarremos bien la idea, vámonos a Efesios 2, por favor. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Y qué nos dieron? Vida. Hermanos, por si pensábamos que nosotros no habíamos estado así como que medio muertos y nos había sacado de la muerte a la vida, ¿qué creen? Sí. A lo mejor no físicamente, pero en nuestros pecados sí estábamos muertos. Entonces, ahí está, ¿no? Tenemos para decir como Pablo, o sea, me has librado de la muerte. Claro que sí, ¿no? Versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Creo que es bien importante poder ver que aunque no sabemos cuál era ese peligro de muerte que tenía Pablo, sabemos que era por causa de Cristo, que era por causa del Evangelio, sí sabemos que la confianza no le estaba poniendo en Él. Igual nosotros no debemos de poner ningún tipo de confianza en nosotros mismos, sino la esperanza en Dios. Ojo, recuerden, en el versículo 9 se habla de la confianza en uno mismo, en el 10 se habla de la esperanza en Dios. Entonces ahí está la contraparte, ¿sí? Hay que irnos de esta confianza en nosotros mismos porque no sirve para nada a una esperanza en Dios. Y aparte lo hace como que perpetua esta rescate que hace Dios por nosotros, ¿no? Porque literalmente dice que nos libró, nos libra y nos va a librar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vámonos pues al versículo 11. Fíjese qué rápido ya. Como 5 minutos prediqué, ya no me va a volver a invitar el pastor Noé. Pues diga, acabó muy rápido usted. Vámonos al versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ojo, ¿qué está pasando aquí? Pues que la gente estaba orando. La gente estaba orando para que Dios trajera esa libertad, esas aflicciones, ese consuelo, ese rescate, y la gente estaba orando. Y yo quiero que usted se dé cuenta que es lo que uno debe de hacer cuando uno confía en Dios. Si usted tiene ansiedad, acuérdese de esto. Vámonos a Hechos 12.
Hechos 12:5, por favor. Hechos 12:5. Aquí Herodes había encarcelado a Pedro. Entonces justamente ya en la cárcel, dice Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y fíjese lo que pasó. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, ¿sí se acuerda cómo estaba Pedro? Durmiendo, ¿verdad? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Imagínese, de repente usted está dormido y le prenden un foco así grandotototote, pues si se despierta, ¿verdad? Dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. O sea, Pedro estaba, diríamos, bien cuajado, dormido totototote. O sea, ni la luz le despertó, ni cuenta se dio. El ángel tuvo que hacerle, ¡hey, Pedro! Despiértate. Diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué hace uno cuando confía en la oración que está haciendo y que además el mismo cuerpo le está ayudando, le está apoyando en esa oración? La iglesia misma está orando con usted. Es para que usted esté como Pedro. Pedro estaba en la cárcel. ¿Sabe qué le iba a pasar a Pedro cuando lo sacaran? Le iba a pasar lo mismo que le había pasado a ¿Quién era Jacob? Que lo habían matado. Le iba a pasar lo mismo, le iba a sacar para que lo apedrearan a Pedro. Y Pedro estaba bien tranquilo, dormido. Pedro, déjeme le digo una cosa. Pedro no sabía si Dios iba a manifestarse sobrenaturalmente de alguna forma, como sí lo hizo, y lo iba a sacar de la cárcel. Pedro no sabía eso. Pero Pedro estaba seguro en Dios. Pedro sabía que pasara lo que pasara, él estaba seguro en Dios. Él no necesitaba estar angustiado. Él dijo, pues ahora sí que como decimos a veces, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Así, y se acostó, se puso a dormir, sin problemas. Capaz que lo sacaba y decía, órale, también échenselo. Él estaba confiando en Dios. Y estaba confiando en que lo que sus hermanos estaban orando era por la voluntad de Dios en su vida. Buena, agradable, perfecta esa voluntad de Dios. Y fíjese cómo al final acabamos hablando de esta parte que es la fe, que es la esperanza, que dejamos ver también un poquito por ahí, ¿no? Porque al final nuestro gran consuelo está en eso, en que la voluntad de Dios nos sobrepasa y que nosotros, sin conocerla, cuando la aceptamos, es cuando dejamos todo en manos de Él. ¿Qué pasó con Pablo? Imagínese, cuando él está con esa sentencia de muerte, dice, ok, Señor, ya no me queda ni mi vida, pues entonces ya te entrego todo, ya no me queda nada, ya, ahí está todo. Entonces ya Dios dice, ok, ya tengo todo, ahora sí ya. Y Pablo, flojito y cooperando, ya no tenía nada que perder. Literal ya se daba por muerto. Y es cuando Dios dice, ok, ahora sí ya. Tengo el control. Digo, no que no lo tuviera Dios, digo, pero ahora sí, lo que yo haga no te va a doler, porque ya me entregaste a mí el control. O sea, ya ahora sí, ya sabes que en ti no puedes hacer nada. Ya viste ahí con eso, tuviste que abandonar esa autoconfianza. Ahora sí yo tengo ese control. Y como digo, no es que no lo tuviera Dios, pero ahora sí lo tengo entregado por ti. Ahora sí tú ya sabes que yo lo tengo y que tú no puedes hacer nada, ni confiar en ti mismo, ni confiar en nada. Cuando Jesús habla de que es más fácil que entre... Ay, ¿cómo está lo de los ricos? Que entre un rico, no, que un rico no es tan fácil que entre pues al reino de los cielos. Justamente está hablando de eso, ¿no? De que pues el rico dice, ay, me enfermo, pues tengo dinero. Hay doctores. Se acaban los doctores, pues voy con un brujo, es más, ¿no? Pues mil cosas, mil recursos. Se acaba el dinero, híjole, tengo contactos, se acaban los contactos, ya nadie le habla. Y hasta el final, sí está, bueno, Dios, sí, ayúdame. ¿Sí me explico? Entonces justamente esa parte es hasta que nos vemos sin nada, incluso sin nuestra propia vida, que a veces podemos rendirnos
entregarnos literalmente a Dios. Hay algunos autores que comparan estas aflicciones, y cuando Pablo justamente dice, pues no, yo no puedo, o sea, estoy en condenación a muerte, lo comparan mucho como cuando Jesús está en el huerto y dice que si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Y que está justo para ir al Calvario, y lo comparan mucho porque es justamente esa entrega que también hizo Jesús en el Calvario, ¿no? Y si nosotros pensamos que hemos tenido tribulaciones, que hemos estado muy mal, que hemos estado a punto a lo mejor de no poder salir del atolladero en el que a veces nosotros mismos nos metemos, pues tendríamos que recordar que yo pienso que no hay persona que se haya sentido más desamparada en el mundo que mismo Jesús, cuando sintió como que Dios volteó el rostro de él. Imagínese, papá, y ya no estás aquí. O sea, no puedo ver la inmundicia que está depositada en ti. No puedo ver el pecado de toda la humanidad colgado en ese madero junto contigo. No puedo. Apartó mi mirada. O sea, imagínese a Jesús. No podría haber nadie más que se sintiera más desolado que él en ese momento. Abandonado por el Padre. Y aún así, dijo, vamos. Vamos, consumado está, al final. Ya, se hizo. Entonces, cuando pensemos que nosotros no podemos, sabemos que Dios siempre va a tener más arriba el consuelo que cualquiera de nuestros problemas. Y sabemos que Jesús nos va a entender porque nadie estuvo más atribulado. Pidámosle confiadamente, Señor, no puedo. Señor, como Pedro en la cárcel, no sé si me van a sacar a matar ahorita o si me vas a rescatar, pero confío en que eres soberano. Y lo que hagas va a ser lo mejor para mí. A lo mejor no me va a gustar. A lo mejor no me va a gustar lo que vas a hacer, pero vas a hacer lo mejor para mí. Amén. Pues bueno, gracias. Ese es el mensaje que quería compartirles. Y pues, con permiso. Tierra Fértil. Recuerda visitar nuestra página de Facebook, Tierra Fértil Estudios, y dejar ahí tus dudas y comentarios.